Existen religiones que las almas consideren que no son buenas. Existen muchas religiones, y ciertamente hay algunas que no son buenas. En la actualidad, hasta las reuniones de brujería y las sectas y reuniones que buscan controlar la mente se hacen llamar religiones. En la actualidad, hasta las reuniones de brujería y las sectas y reuniones que buscan controlar la mente se hacen llamar religiones, especialmente estos últimos se hacen llamar cristianos, sin pestañear. Pero sus líderes son solo controladores de mente, hambrientas de poder, y a menudo se encuentran poseídas. Los ortodoxos y protestantes son los más cercanos a los católicos. Ellos creen en Dios y en los 10 mandamientos. Sin embargo, los protestantes no tienen devoción por nuestra Madre, o al menos no oficialmente, a pesar de que tengo conocimiento de que muchos, hoy en día, rezan el rosario. Si dejamos de lado a aquellos que claramente sirven al diablo, es cuestión de comprobar cuántas verdades enseñan las distintas iglesias. Y puesto que Dios mira lo llena que está la copa, y no si está vacía, todos los que celebran y veneran a un Dios bueno, Salvador y Liberador, también son buenos ante sus ojos. Sin duda, es más difícil para los católicos ser santos a los ojos de Dios, pues tienen acceso a una mayor cantidad de verdad, incluso si la Iglesia hoy en día se encuentra en este estado. Asumimos la gran responsabilidad de llevar a Cristo a los demás, y al mismo tiempo podemos hacer mucho por ellos en silencio y con oración, porque contamos con mucha ayuda para hacerlo. Dios espera todo de aquellos que lo han recibido todo. 35. Hay gente en el cielo que no había pertenecido a ninguna iglesia durante su vida. Por supuesto que la hay. Si una persona vive según su conciencia limpia, intentando amar y servir a su prójimo continuamente, él o ella estará con Dios en el cielo. Dios ama y bendice a aquellos que nunca tuvieron acceso a Él mientras estuvieron aquí, pero que igualmente amaron y protegieron la vida, el mayor de sus dones. ¿Qué deben hacer los miembros de otras religiones que nunca han aprendido las oraciones de las que hemos hablado hoy para ayudar a sus familiares en el purgatorio? No es cuestión de memorizar las oraciones más conocidas de la Iglesia Católica, es una cuestión del corazón. Esas personas deberían dedicarse a extender su amor y perdón por sus parientes y a hacer buenas obras por ellos. Solamente con el Padre Nuestro y el Ave María, podrán hacer mucho por sus familiares en el purgatorio y, de este modo, también recibirán en recompensa su ayuda. Hay que recordar que la única oración que nos dio Jesús fue el Padre Nuestro. Esta oración contiene todo lo que el amor de Dios espera de nosotros. Y siendo así de corto y sencillo, ¿cuántas personas hacen en la actualidad lo que se pide? Pasado un tiempo, sugiero que poco a poco también echen un vistazo a las demás oraciones. Podríamos decir que las oraciones son simplemente bosquejos de lo que nos tiene que salir del corazón para nuestro prójimo, para nuestros amigos y parientes difuntos. Todo esto no es una cuestión de la mente sino del corazón. El amor viene del corazón y no de la mente. La falta de inteligencia en sí misma nunca ha matado a nadie, pero la ausencia de amor mata cada minuto del día y la noche. No nos hacemos santos, ni curamos nuestra alma con la inteligencia sino con el amor. Ocurren durante las misas o servicios de otras denominaciones cristianas tantas conversiones como en las misas católicas. Eso depende sobre todo de si los fieles creen que es Jesús quien se encuentra en la hostia consagrada o si se trata de algo meramente simbólico. En este último caso, las conversiones serán engaños y no durarán. Satanás nunca descansa para confundirnos, para apartarnos de nuestro verdadero Jesús. Existen ciertas iglesias cristianas que han diluido tanto el rito que consideran comunión con Jesús toda comida en la que se parte cualquier trozo de pan. Se producen también conversiones en estos casos. Es realmente importante mantener el rito de la Iglesia Católica. Sí, es importante. Creo que debe seguirse el rito católico, pero también estoy igualmente segura del amor inconmensurable de Jesús, y por lo tanto, no me atrevería nunca a cuestionar si ocurren o no conversiones en esas otras iglesias.
Sin embargo, cuando se vive de corazón y en profundidad, la misa católica es lo más correcto y sanador para el alma, para la mente y para el cuerpo. ¿Le han dicho algo sobre el Papa las almas del purgatorio que no fueron cristianas durante su vida terrenal? Sí, me dijeron que ahora reconocen al Santo Padre como el líder espiritual absoluto de toda la humanidad. No cristianos le han dicho esto. Sí, almas de personas que no fueron cristianas durante su vida en la tierra me lo dijeron. ¿Qué sucede con quienes se unen a una secta? Eso depende sobre todo de por qué lo hicieron y de cómo lo hicieron. Si nacieron en una familia que ya pertenecía a la secta, entonces se les juzgará suavemente. No tuvieron la culpa, no conocieron otra verdad. Pero si un católico o un cristiano ingresa en una secta, sufrirá mucho por ello. Esas personas deberán volver a sus verdaderas creencias antes de morir para librarse de eso. He escuchado a muchas personas de mi edad en Estados Unidos, también a médicos que no son creyentes, emplear la expresión católico en recuperación. ¿Qué opina al respecto? Me enfada mucho y me pone muy triste esta idea. Cuando se ha llegado a este punto se debe a la acción de Satanás. Si los padres, los profesores y los sacerdotes dejan de enseñar el amor divino y en vez de eso utilizan amenazas y proyectan un sentido de culpabilidad, entonces pueden producirse fácilmente heridas espirituales. Jesús nunca, nunca, nunca acusa a nadie porque él conoce la condición humana mucho mejor que cualquiera aquí presente. Únicamente Satanás nos engaña con las amenazas. Las amenazas han espantado a muchos lejos de la iglesia, y nuestra Madre constantemente nos dice que debernos rezar mucho por aquellos que todavía no conocen el amor de Dios y que, por lo tanto, se han ido a otro lado. Los responsables de que sus hijos hayan llegado a este tipo de situación deberán rendir grandes cuentas. El Señor tendrá más piedad, en cambio, con la víctima de las amenazas, porque Él sabrá de dónde y de quién vinieron. Guía y protección. María, ¿las almas del purgatorio les dan algún consejo o indicación a sus familias? Sí, lo hacen. Durante 1954, lo comprobé en varias ocasiones, las almas me daban su fecha de fallecimiento y la ciudad en la que habían vivido. Me pedían que dijera a su familia que arreglaran algo. Generalmente se trataba de una herencia distribuida injustamente o en contra de la voluntad del difunto. Hay otro caso que me viene a la memoria en este momento. Un alma me pidió que le dijera a su hijo, un sacerdote que vive justo cruzando el valle allí abajo, que pusiera nuevamente el reclinatorio para comulgar. Primero le di esa instrucción a través de un conocido suyo, pero él dijo, díselo tú misma, te creerá más a ti que a mí. Así lo hice y le escribí. Pero hasta hoy el hombre no ha seguido ese consejo. En mi opinión, el sacerdote es una buena persona, pero simplemente tiene miedo de hacer caso a lo que se le dijo. También nos guiarán del mismo modo si rezamos y hacemos buenas obras por ellas. Sí, simplemente confíe y dé el primer paso para ayudarlas. ¿Hay alguna entidad o grupo, por ejemplo organizaciones gubernamentales, grupos sociales o fraternidades que hayan intentado debilitar su testimonio, atacarla o detenerla en alguna forma? Bueno, si lo han intentado no han conseguido nada. Sí, de hecho, una vez sucedió, pero me enteré más tarde. Durante un tiempo tuvimos un policía un poco difícil en esta zona. Había oído en los bares cosas sobre una señora que vivía en la montaña y que decía que veía y hablaba con fantasmas y que lo hacía a diario. Y no quería escuchar semejantes cuentos en sus bares. Así que junto a otra persona decidieron visitarla con el fin de decirle que se callara. Vinieron hasta aquí en un gran automóvil, luciendo sus uniformes más lujosos, se detuvieron allí abajo en el restaurante y recorrieron el resto del camino hasta mi puerta. O, al menos casi hasta mi puerta, puesto que a un par de metros frente a ella se detuvieron de manera repentina. No podían dar un paso más. Intentaron avanzar de nuevo, esta vez inclinando sus amplias espaldas hacia adelante, y otra vez los detuvo algo que no podían ver. No insistieron más. Se rindieron, regresaron al pub del restaurante, pidieron una cerveza bien grande y no hablaron nunca más del tema.
Una vecina mía los vio y al día siguiente me dijo, María, vi que ayer tuvo una visita importante. ¿Quién es? Ayer no tuve visitas. Entonces me enteré al detalle de lo que había pasado. ¿Qué indicaciones, si las ha habido, le han dado personalmente a usted las almas del purgatorio? Me pidieron que no saliera de casa durante más de 5 días seguidos, debido a todo el correo que recibo. ¿Le ha sucedido que hayan venido hasta usted personas con intenciones sospechosas? Y si es así, ¿cómo se las arregló? ¿O las almas le habían advertido con anterioridad? Trato de recibir a todos, pero sí, en algunos casos me han advertido que no diera un largo testimonio. Si vienen por curiosidad, entonces no hablo mucho. Me ha pasado una vez que vinieron con intenciones dudosas y la voz simplemente no me funcionaba. No podía hablar libremente como lo estamos haciendo ahora. Ellos me decían, ¿por qué no nos cuenta más? Y lo único que les podía contestar era, ¿por qué no me hacen más preguntas? Esto ha ocurrido muy pocas veces. Bueno, yo estoy muy contento y agradecido de que haya estado hablando conmigo durante tantas horas. Le preguntó a un alma del purgatorio antes de que yo me presentara si mis intenciones eran buenas. No, no lo hice, pero si sus intenciones no hubieran sido buenas, se habría aburrido rotundamente. Risas. Es cierto que nos llevamos con nosotros todo lo que aprendemos aquí en la tierra. Sí, es cierto. Si es así, ¿existe alguna prueba de que las almas del purgatorio nos ayudan con lo que han aprendido mientras estuvieron aquí? Por ejemplo, si una costurera necesita ayuda, sería mejor que les pidiera específicamente a las costureras del purgatorio que la ayudaran. Sí, existen pruebas de ello. En el caso de que necesitásemos ayuda rápida durante un posible accidente automovilístico, las posibilidades son muy buenas si el alma que ayuda sabe algo sobre coches en vez de hacer punto. Conozco el caso de un hombre de esta zona que tenía que hacer contrabando con mercancías con frecuencia a través de la frontera durante la guerra. Siempre pedía a los agentes de aduana del purgatorio que lo ayudaran a cruzar sin que lo apresaran. No le pillaron ni una sola vez en muchos años, pero lo que pasaba de contrabando eran para gente buena, Biblias y otros artículos religiosos. Un traficante de drogas, de dinero o de armas no debe intentar que las almas del purgatorio le ayuden a hacer su trabajo. Nunca nos ayudan cuando tenemos malas intenciones. ¿De qué otra manera pueden guiarnos las almas del purgatorio? Le podemos pedir a un alma del purgatorio que nos guíe espiritualmente, y no sería de gran ayuda en el caso de que no tuviéramos acceso a un buen sacerdote y nos sentimos solos. Si es así, nos ayudará. Sin embargo, cuando me he enterado de que esto ha ocurrido, nunca supe realmente cómo pasaba, pero las almas del purgatorio dicen que ocurre. 36. ¿Pueden las almas del purgatorio protegernos de manera que disminuya nuestro libre albedrío? Sí, en cierto modo, pero solo de forma positiva. Pueden intervenir e impedirle a alguien que alcance una botella, que conduzca demasiado rápido o cualquier otra cosa que podría ponernos en peligro. Ciertamente podrían ayudar a los fumadores a dejar de fumar más fácilmente que si lo intentaran sin su ayuda. Probablemente este sea un buen momento para que haga una breve referencia al libre albedrío. Cuando nos ayudan a combatir un hábito malo, nuestra voluntad es más libre y no más limitada. Nunca actuamos libremente cuando somos tan débiles como para pecar o para caer bajo una dependencia. Al elegir algo que nos obliga o controla, en primer lugar debemos cambiarlo y darle brillo para poder mentirnos a nosotros mismos diciendo que, después de todo, está bien y es bueno. Esta distorsión no nos hace libres. Solo seremos libres en el cielo para concentrarnos completamente en el bien absoluto, nuestro Dios. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo un alma del purgatorio libró o protegió a alguien? Sí, pero se trataba de otro tipo de ayuda. Un joven estaba buscando una esposa buena y santa. Tenía a una chica en mente y la visitaba de vez en cuando. Cada vez que iba a su casa, había un hombre fuera, a un lado, que le decía, no vayas allí, no serás feliz con ella. Las primeras veces lo ignoró y siguió visitándola.
Pero luego, la tercera o cuarta vez se detuvo y miró más de cerca a ese hombre. Era su propio padre que había muerto varios años antes. Entonces sí que prestó atención y fue a buscar esposa a otra parte. En este caso le libró y protegió de futuros problemas. También existe otro caso. Conocí a una chica que intentó repetidas veces entrar en un convento. Pero por diferentes razones siempre la rechazaban. Se acostumbró a sentarse en un bello lugar junto a un lago para poder alcanzar la paz con Dios. Un día se dirigía allí y de pronto escuchó una voz muy cercana que le dijo, detente, regresa. La ignoró y no se detuvo. Nuevamente la voz dijo, regresa. Continuó andando hasta que sintió que dos manos tiraban de ella hacia atrás. Esta vez no siguió avanzando. Más tarde le contó a un psicólogo creyente lo que le había sucedido, y éste le dijo, lo entiendo perfectamente, porque en el estado en que se encontraba, el agua podría haberla cautivado fácilmente y podría haberse caído o haberse arrojado a ella aún sin darse cuenta, y probablemente se hubiera ahogado. Y aquí le cuento otra historia graciosa sobre la protección de bienes. Un muchacho que vive cerca de aquí, conocido como Hans, se despertó una noche al escuchar una voz que le decía que fuera al granero. Se dio la vuelta y la ignoró. Nuevamente, ve al granero. Quizá fue a la tercera cuando por fin obedeció. Salió y miró a su alrededor. Todo estaba en orden y pensó, qué extraño. ¿Qué debo hacer? Me sentaré y esperaré un poco. Al rato, vio cómo se abría la puerta y entraba un extraño. Hans permaneció callado y escondido. El extraño se dirigió directamente a la pocilga, se metió dentro y se llevó dos de los lechoncitos. Entonces lo comprendió todo. Se da cuenta. Había sido la voz de su padre. Hans saltó y persiguió al hombre, y al hacerlo, logró que el ladrón soltara a los cerdos al escaparse por la puerta. Ellas conocen exactamente nuestro mundo y nuestra situación en él, y por lo tanto nuestras peticiones deben ser tan variadas como lo es nuestra vida. Usted dice que siempre nos protegen de alguna manera, pero nos protegen más cuando rezamos más a menudo por ellas. Oh, sí, mucho más. Uno podría decir que de esa forma tienen nuestra autorización. Cuando comenzamos a rezar por ellas, la respuesta llegará muy rápido. Necesitan tanto de nuestra atención que harán lo imposible para que nos demos cuenta de que son ellas quienes nos están llamando. Cuando les pido una ayuda específica para algo, digo, ayudadme con esto o aquello y yo ofreceré una misa extra la próxima semana. Si no lo hacéis, no ofreceré la misa. Pensará que esto es intentar negociar con Dios o amenazarlo, pero yo no creo que sea así por la simple razón de que la oración no está sujeta a tiempo o espacio. Si la intención de hacerlo es honesta, entonces la intervención de las almas y el tiempo en que intervienen no puede medirse desde nuestro punto de vista con respecto al tiempo. Inténtelo, notará que las almas se pondrán en gran actividad. Pueden devolvernos los objetos que hemos perdido. Sí, también pueden, y tengo un muy buen ejemplo al respecto. Hace 2 años una hermana religiosa muy piadosa de la comunidad de las bienaventuranzas, que vive permanentemente en Medjugorje, acompañó a Vika, una de las videntes, a un viaje por Francia para dar unas conferencias. El viaje fue rápido y agitado, y mientras viajaban, la hermana Emanuel, este es su nombre, llevaba un bolso de viaje con mucho dinero dentro. Habían reunido ese dinero para pagar el alquiler de las habitaciones de los lugares donde estaban programadas las charlas. Generalmente compartían la misma habitación, y una mañana temprano, un par de minutos antes de que tuvieran que partir a su próxima reunión, el bolso no aparecía. La hermana Emanuel sabía perfectamente dónde lo había dejado el día anterior, pero por supuesto, no podían demorar la partida puesto que miles de personas estaban esperando para ver y oír a Vika. Debieron partir entonces sin el bolso. Sin embargo, antes de salir la hermana Emanuel le pidió a la dueña del lugar que revisara la habitación, y si fuera necesario toda la casa, puesto que era mucho dinero y ya estaba comprometido. El viaje continuó y el bolso no aparecía en ninguna parte de la casa. Vika volvió a Alemania y la hermana Emanuel regresó a Medjugorje todavía muy angustiada por la pérdida del bolso.
Y como se sentía responsable, al llegar al pueblo le pidió a las almas del purgatorio: encontrad ese bolso por nosotras y ofreceré una novena de misas. Al cabo de solo 3 días llegó una carta a la secretaría parroquial proveniente de la dueña de la casa donde habían dormido esa noche en Francia. Decía: acabamos de encontrar el bolso, y todo el dinero se encuentra en él sin que falte nada. Estaba en el mismo lugar en que nos dijo que lo había visto el día anterior. Esto no me sorprende lo más mínimo. Una novena de misas lleva a muchas almas al cielo. Me lo contó la hermana Emanuel cuando me visitó y me dejó una pregunta para hacérsela a un alma. Fue un alma del purgatorio la que nos devolvió el bolso con el dinero perdido durante el viaje de Vica a Francia. Más o menos un mes más tarde recibí la respuesta: sí. Entonces, es posible que el bolso haya ido flotando, por decirlo así, hasta ese preciso lugar. Para Dios todo es posible, pero yo diría que las almas del purgatorio le hablaron al ladrón en el subconsciente para que devolviera el bolso. Y fue esa presión en su conciencia lo que resultó intolerable al buen ladrón. Pero si fue el ladrón quien volvió a entrar en la casa en secreto para devolver el bolso en el mismo lugar donde lo había encontrado, o si tenía acceso libre a la casa, debo admitir que es realmente un misterio. No importa cómo ocurrió, las almas del purgatorio recibieron las 9 misas de la hermana Emanuel y nunca se negarán a rezar y actuar por ella. ¿Conoce algún caso similar de protección que sería significativo para un número mayor de gente? Para un número mayor de gente. Sí, esto debería ser significativo para todo el mundo. Las almas me dijeron que ayudaron a apagar el incendio de la central nuclear de Chernobyl y recientemente me enteré de que ayudaron a acortar la guerra del Golfo. Lo hicieron porque había mucha gente que estaba rezando. No existe nada en lo que no puedan intervenir por nosotros. Salvaron gran parte del pueblo vecino, arriba en la montaña, en 1954, un año terrible debido a las avalanchas. En todo este valle, perdieron la vida más de 75 personas a causa de los aludes. Blons fue casi destruida en su totalidad, pero allí arriba, en el pueblo de Fontanella, intervinieron las almas porque había una señora postrada en cama que durante 30 años ofreció todas sus oraciones y sufrimientos por el bien de la parroquia. Se podría decir entonces que fue ella la que realmente salvó todas esas casas y tantas vidas. Cuando los expertos observaron lo que había ocurrido a la mañana siguiente, notaron que algo muy poderoso, más poderoso que el propio alud, había detenido su recorrido. Eso es lo que pueden hacer, así que es una gran pérdida si no les pedimos cada día su protección. Por favor, nunca se olvide de ellas. Si nosotros podemos pedirles que nos protejan aquí, podemos pedir a las almas del nivel más alto que vayan al nivel más bajo para proteger a las almas que se encuentran allí. No, eso no. La razón es que únicamente conocen y actúan por lo que se encuentra delante de ellas. Ellas buscan y anhelan la luz de Dios y se dirigen solamente hacia Él. Debemos pedir a San Miguel y a los demás ángeles que protejan y ayuden a las almas que se encuentran en los niveles más bajos del purgatorio. ¿De qué otra forma nos pueden ayudar? Yo creo que su ayuda solo está limitada solamente por nuestra imaginación, siempre y cuando nuestra imaginación sea santa y buena. Nunca nos ayudarán a lograr algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y por favor, no pierda la esperanza si en ocasiones la ayuda no resulta claramente evidente. No se olvide que para cada cosa que hacen deben pedirle permiso a Jesús a través de su Santísima Madre. Y como todos sabemos, el plan de Jesús para nosotros no siempre está de acuerdo con nuestros deseos, aun cuando estos sean buenos. Por otro lado, su trabajo pasa generalmente desapercibido porque la paz que nos llega por su protección es generalmente silenciosa e invisible. Por ejemplo, usted se encuentra cruzando la calle con el semáforo en verde para los peatones. Mientras, un coche se dirige hacia el cruce, pero lo que usted no sabe es que el conductor se ha quedado dormido. Puede ocurrir que un alma del purgatorio despierte al conductor rápidamente y de este modo se detenga sin que usted se dé cuenta de nada. Le han salvado la vida y sin embargo nunca lo sabrá.
Con tanta frecuencia trabajan por nosotros y no notamos nada. Podría contar otra historia que involucre, por así decirlo, ayuda en general en vez de protección espiritual o física. Esto sucedió en Francia. Una señora había prometido hacer una ofrenda durante la misa por las almas del purgatorio una vez al mes. Era una mujer humilde y piadosa que trabajaba de empleada doméstica en casas grandes. Sucedió que perdió su empleo y estuvo sin trabajo durante más tiempo del esperado. Ya casi se había quedado sin dinero y un día, cuando salía de misa, se dio cuenta de que todavía no había hecho la ofrenda de ese mes. Al tener poco dinero, se le presentaba un verdadero problema. Si hacía la ofrenda se quedaría sin un céntimo en un par de días. Entonces dudó, pero confió en Jesús y supo que él no la abandonaría por estar con problemas de dinero. Se dirigió al sacerdote y, como siempre, hizo la ofrenda de una misa por las almas del purgatorio. Luego se fue a su casa. Mientras salía de la parroquia, un hombre de buen aspecto y bien vestido, alto, se dirigió a ella y le dijo que había escuchado que necesitaba trabajo. Ella asintió, pero se preguntaba cómo podría haberse enterado. El hombre era amable pero convincente, y le dijo que fuera a determinada calle y que llamara a la tercera casa de la derecha. Así lo hizo, todavía un poco insegura. Encontró la casa y de inmediato le gustó lo que vio. Llamó a la puerta y le abrió una señora mayor, muy simpática, que la dejó entrar con alegría cuando supo que buscaba trabajo y que tenía experiencia como empleada doméstica. No les llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el trabajo y ambas estaban muy contentas y aliviadas de haber encontrado una solución a sus necesidades. Sucedió entonces que mientras la recién llegada se paseaba por el amplio y elegante living, vio una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era el hombre que unos minutos antes había hablado con ella a la puerta de la iglesia. Señora, preguntó, ¿quién es el hombre de esta fotografía? Oh, dijo la señora mayor, ese es mi hijo, Henry, que murió hace 4 años. Si conocemos a alguien, por ejemplo, que de niño sufrió mucho a manos de sus padres o a causa de la sociedad, ¿podrá un alma del purgatorio protegerla de los constantes ataques que Satanás le hace a través de esas heridas todavía abiertas hasta que pueda reconocerlas y acudir a un sacerdote o a un especialista apropiado? Definitivamente. Y las almas también pueden guiar a ese hombre o mujer a la persona indicada. Conozco casos en que eso es precisamente lo que ocurrió y luego las almas del purgatorio me contaron que ellas habían sido las que habían intervenido y ayudado. ¿Qué sucede si alguien les pide ayuda para algo no completamente bueno? Usted dijo anteriormente que no ayudaban en esos casos. No, no. Si alguien les pide ayuda con malas intenciones, nunca son ellas las que ayudan, si es que la persona recibe algún tipo de ayuda. Solamente Satanás ayudará a alguien con malas intenciones. Y recuerde que Satanás también puede simular las actividades de las almas del purgatorio. ¿Conoce algún caso en el que un alma se haya aparecido a alguien que luego le haya pedido que lo ayudara con algo inapropiado? Bueno, sí. Una vez, durante un gran accidente automovilístico, 3 almas se le aparecieron al conductor diciéndole, ahora vas a ayudarnos tú. Ellas lo habían mantenido en su lugar puesto que el coche había dado al menos una vuelta de campana, y el conductor pudo salir del coche por su propio pie y sin ningún rasguño. Cuando se dio cuenta de que habían sido ellas quienes le habían protegido de la muerte, quiso obtener más ayuda con los papeles del seguro, y asistió a algunas misas por ellas, pensando que también le ayudarían con esto. Pasado un tiempo, al no cobrar ni un céntimo por el coche siniestrado, aquella persona se dio cuenta de que las almas no le estaban ayudando en ese tema. Se enfadó y parecía no entender por qué no le habían prestado auxilio. Pero lo que había pasado era que no le había dicho toda la verdad a la compañía de seguros y había declarado algunas mentiras acerca del accidente. Su deshonestidad no le hizo ganar nada salvo más problemas. El limbo. ¿Qué le sucede a los niños que nacen muertos o son abortados? ¿A dónde van? Las almas del purgatorio me dicen que no van al cielo, pero como son inocentes, tampoco van al purgatorio. Van a un lugar que se encuentra en el medio.
Se le puede llamar limbo o a veces cielo de los niños. La palabra limbo proviene de limbus, que es el espacio entre la zona impresa de una página y el borde del papel. Las almas de los niños que están allí no saben que existe algo mejor. No saben que no están en el cielo, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles llegar allí. Algo que no nos costará mucho porque nunca tuvieron la oportunidad de pecar. Lo podemos hacer con una ceremonia de bautismo del no nacido o con una misa de requiem. También deberíamos dar un nombre a los niños que han nacido muertos o a los que se ha abortado, y se les debe aceptar dentro de la familia. Así entran en el libro de la vida. Conocí a una enfermera que trabajaba en un hospital de Viena que siempre bautizaba a los niños nacidos muertos y a los abortados del hospital. Lo hacía 2 veces al día, por la mañana para aquellos que habían muerto durante la noche y por la noche para aquellos que habían muerto durante el día. Cuando le llegó la hora de su muerte dijo en voz alta: «Oh, aquí vienen todos los niños, tantos niños». El sacerdote que se encontraba a su lado le contestó: «Seguro, has bautizado a tantos. Ahora vienen ellos a ayudarte». Y estos niños le ayudaron en su camino. Y los niños en el limbo también se aparecen o se acercan a sus parientes aquí. Sí, lo hacen. Especialmente sus hermanos son conscientes, con frecuencia, de que ese otro hermano está a su lado, aun cuando no estuvieran al tanto de haber tenido un hermano que hubiera nacido muerto o hubiera sido abortado. He oído que algunos niños muy sensibles han visto con alguna frecuencia a sus hermanos nacidos muertos o abortados, y cuando esto sucede les ven crecer a medida que pasa el tiempo. Esto no se contradice con lo que usted dice que las almas siempre se le aparecen con la misma edad que tenían al morir. No, no lo creo. Dios nos conoce más de lo que imaginamos y nos muestra las cosas del modo que podamos comprenderlas mejor. Así que cuando los niños aparecen mayores, como lo ha descrito, solo quiere decir que Dios desea dejar bien claro a aquel niño sensible y amado quién es exactamente quien le visita. Los niños rezan mejor y con más libertad que los adultos y sus padres son más proclives a creerles a ellos que a otras personas, por eso no hay duda de que esa experiencia traerá resultados si como buenos padres se involucran y se encargan del asunto, ocupándose de todos sus hijos. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». 37. Y esto también lo dijo por todos los niños nacidos muertos o abortados. ¿Qué opina del aborto? El aborto es la mayor guerra y el horror más grande de todos los tiempos. Satanás, aprovechándose de esta sociedad lisiada, ha logrado matar a muchos inocentes como si fueran un enjambre de mosquitos. La reparación por este crimen será enorme. No deseo hablar más sobre este asunto. Si una mujer admite que su aborto fue un gran pecado, ¿qué debe hacer para estar segura de que Jesús lo ha borrado? ¿Puede contestar a esta pregunta o prefiere que cambiemos de tema? No, está bien. La mujer debe inmediatamente confesarse con un sacerdote y pedirle perdón a Jesús con total sinceridad. Luego deberá hacer una penitencia profunda y de corazón para sentirse nuevamente en verdadera paz. Deberá también dar un nombre al niño para que éste se sepa aceptado y amado en la familia a la que pertenece y para que ingrese en el libro de la vida. Debe pedirle perdón a su hijo y, por último, debe bautizarlo y mandar celebrar una misa en su nombre como ya expliqué. Si todo esto se hace con un corazón humilde y arrepentido, entonces será suficiente. Tras hacer todo esto, queda algún efecto pendiente. Sin tener en cuenta que la madre nunca olvidará lo que ha hecho, las almas del purgatorio me han dicho que la madre verá en el cielo el lugar vacío donde habría estado su hijo tras haber vivido una vida completa. Pero porque el cielo es el cielo, no existirá ningún dolor de ningún tipo al respecto. Se castigarán todos los abortos de la misma manera. No, porque en la actualidad sucede con frecuencia que las adolescentes son forzadas por sus padres o por la sociedad a realizar un aborto. En esos casos, la mayor parte de la responsabilidad es de los adultos que las llevan a esta situación. Los médicos que se lucran del aborto, y los medios de comunicación y los gobiernos que reducen la conciencia de la sociedad serán penados severamente.
También las industrias médicas y cosméticas que utilizan derivados del feto para desarrollar otros productos descubrirán la enormidad de sus pecados. Debemos rezar mucho por todos ellos. Muchas mujeres de EU y del resto de Occidente y también, supongo, de Oriente, dicen que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y con lo que llevan dentro. ¿Qué les diría? ¿Cómo se atreven a hacer a un niño indefenso lo que nunca permitirían que se les hiciera a ellas mismas cuando llegue el momento de estar tan indefensas como para defenderse? Qué rápido actúan para denunciar a un vecino cuando una rama de su árbol se cae y daña parte de su propiedad. Pero cuando quitan una vida es su derecho, y nadie se atreve a intentar interceder por esa vida. Son personas muy pobres que necesitan de nuestra oración diaria para liberarse de su egoísmo, arrogancia y confusión. El ocultismo. ¿Qué puede decirme acerca del ocultismo? La palabra oculto significa escondido o en la oscuridad, y se da este término a todas las prácticas que, reconocidas como tales o no, están en comunión con Satanás. En la actualidad existen demasiadas como para que una persona pueda enumerarlas minuciosamente, y en cada parte del mundo existen diferentes prácticas que, por supuesto, poseen nombres totalmente distintos. Satanás es el artista experto del engaño y el disfraz 38. Pero lo más destructivo en la actualidad es el mal causado por el gran número de personas que maldicen a otros y envían hechizos y maleficios sobre ellos. La magia negra en todas sus formas está creciendo desenfrenadamente hoy en día como nunca antes. ¿Cuál es el efecto sobre los que son objetivos de esa clase de agresiones espirituales? Pueden por lo menos causar confusión y temor y también pueden llevar a la depresión, opresión, agonía, confusión, al divorcio, al odio, a la posesión demoníaca o a una lenta agonía si no están bien protegidas con su vida bien vivida y si no cuenta con la protección de los ángeles y de las almas del purgatorio. Y para las personas que practican el ocultismo, ¿cuál será el efecto sobre ellas si no se detienen inmediatamente? Los efectos de estos contactos, ya sean conscientes por ignorancia, activos o pasivos, con quienes practican el ocultismo recaerán sobre ellos y también afectarán a las generaciones siguientes. Los efectos de estos pecados siempre seguirán su curso a menos que esa persona involucrada invoque activa y persistentemente a Jesús, a María y al Arcángel San Miguel para que intercedan y detengan la continuación de los ataques. ¿Qué deberían hacer quienes han participado activamente en semejantes prácticas y desean dejar de hacerlo ahora que ha dicho esto? Primero, deben dejar esa práctica inmediatamente y no ver a nadie que hayan conocido por medio de estas prácticas, y deben hacerlo sin decírselo a nadie. Deben quemar todos los materiales que hayan reunido. Deben dejarlos de lado en silencio y buscar seguridad entre los cristianos. Una vez ahí, encontrar un sacerdote experimentado o un laico que posea experiencia en estos asuntos. Es muy importante mantener el tema en silencio porque si se lo dicen a alguien, las noticias de la posible conversión probablemente lleguen con facilidad a la jerarquía del sistema en el que han estado, y si eso es así, pueden sufrir ataques. En todos esos antros existen brujas o magos que pueden atacar con la ayuda de los demonios que tienen bajo su control, y es muy probable que lo hagan. María, esto parece extremista. Satanás es extremista y no se detendrá por nada para lastimar y desacreditar a aquellos que se hayan librado de sus garras. Deben dejarlo todo e irse en silencio. ¿Conoce algún caso en que alguien haya intentado dejar esas prácticas malignas y haya sido dañada por no hacerlo en silencio? Sí, he escuchado alguno. Una vez me dieron un nombre para que averiguara si esa persona estaba viva, y más adelante, si la habían asesinado o no. Las respuestas que recibí de las almas confirmaron que había sido asesinada debido a su conversión. Lamentablemente no había escuchado lo que le habían aconsejado de no regresar a su entorno anterior, pues intuían que sus anteriores conocidos tenían mucho que ocultar y no estarían contentos con su repentina y profunda conversión. El no hacer caso a este consejo le costó la vida, pero por otro lado, logramos enviarle muy rápido y ahora se encuentra en el cielo con Jesús.
¿De qué otra forma pueden dañarnos las brujas y magos? Hay infinidad de formas. Las brujas y magos pueden causar divorcios. Pueden enviar enfermedades a las personas o quemar hogares sin dejar rastro alguno del motivo. Pueden aterrorizar a las personas durante la noche. Si hay energía suficiente, por ejemplo, un grupo de convocados puede matar sin salir siquiera de sus hogares. Un sacerdote fue asesinado por ellos hace poco, y encima de todo fueron tan perversos de hacerlo en Nochebuena. Pueden escuchar conversaciones a grandes distancias sin ningún medio electrónico y luego calumniar a aquellos que han escuchado. Pueden causar accidentes automovilísticos y cosas parecidas. Y todo esto pueden hacerlo a cualquier distancia. Si todo lo que necesitan es un nombre, una dirección, una foto o algo como alguna prenda de la persona para proceder con su maleficio. Sin embargo, le corresponde a Dios permitir los resultados negativos provenientes de la magia negra. Los buenos cristianos no deben preocuparse por estas cosas si son humildes y se encuentran en estado de gracia y en oración, pues entonces la protección que reciben es mucho más fuerte que cualquier cosa que los demonios puedan hacer. Existen las misas negras. Sí, y hay en la actualidad más que antes en la historia. En esas misas se tortura a Jesús practicando cosas horrendas en hostias consagradas, en niños inocentes y en pequeños. Hay niños concebidos que nacen sin ningún certificado de nacimiento para poder así practicar con ellos toda clase de atrocidades. 39. En las misas negras también se sacrifican vírgenes, se organizan orgías, se bebe sangre y se comen partes del cuerpo humano para obtener el poder que se les promete si lo hacen. Satanás no se detiene ante nada. Muchas de estas organizaciones, cuando sus miembros han alcanzado cierto nivel, les dicen que no pueden irse nunca. Eso es mentira. Uno siempre puede dejarlo. Jesús perdona hasta a las personas que han dirigido misas negras. ¿Dónde tienden a concentrarse las brujas en la sociedad? Depende, pero con frecuencia entre los niños en los colegios. También en los hospitales, donde la sangre y las drogas son fáciles de adquirir. Y dentro de iglesias y grupos de oración para causar divisiones entre la policía y las profesiones relacionadas con la justicia para tener infiltrados dentro de estos sistemas que puedan distraer su atención de la actividad de otros. Están muy bien organizados y actúan en todos los niveles de la sociedad. Frecuentemente se esconden detrás de trajes de negocios y uniformes de trabajo totalmente normales. Todos buscan alcanzar el mayor poder posible. Si alguien sospecha de una bruja, ¿existe alguna característica particular que nos ayude a confirmarlo? Solo pueden prosperar si se les presta atención y harán lo que sea para obtener el control sobre otros. Generalmente les falta espontaneidad debido a que cada movimiento que realizan está planeado de antemano para engañar a alguien, y cuando están en las iglesias demostrarán una devoción exagerada y hasta falsa. Fanfarronearán acerca de sus conocimientos y habilidades religiosas y espirituales y generalmente utilizarán un nombre falso. Pero, por favor, nunca dé a conocer sus sospechas y manténgalas totalmente en secreto, porque su recelo podría llegarle a estas personas y, además, si lo da a conocer, los demonios pueden advertirle a sus seguidores que usted sabe lo que está sucediendo. Continúe en silencio y rece por esas personas todos los días. Solo la oración los librará, mientras que nuestras palabras respecto a su obrar solamente nos lastimarán. En Estados Unidos, al menos, existe un debate en la actualidad entre quienes, por un lado, sostienen que cada vez proliferan más los ritos satánicos y otros que piensan que estas historias son solo invenciones inculcadas en las cabezas de los más susceptibles que opina al respecto. El abuso satánico de los niños está aumentando, sin lugar a dudas, de un modo desenfrenado. Consideraría con cuidado si aquellos que dicen que se trata de invenciones no están obteniendo algo ellos mismos. Porque no podrían estar representando ellos, de alguna manera, a quienes realizan estos abusos. Lo que obtienen al acusar a los que intentan ayudar, no es sino más poder mientras que al mismo tiempo hacen que las víctimas piensen que están locas. Si dicen tantas tonterías y mentiras, deben estar ganando algo.
¿Por qué hay personas que eligen dañar a los demás y eligen obtener cada vez más y más poder? Siempre comienzan siendo ellos mismos los abusados en primer lugar, y luego buscan cada vez más una mayor venganza y un mayor control sobre otros. El camino hacia la santidad y el camino hacia el infierno son, en ambos casos, progresiones lentas y constantes. Todos los niños nacen inocentes, pero no todos los niños nacen libres de abusos ni todos viven en paz. El camino al infierno puede comenzar perfectamente antes de que el niño nazca. Si los padres se pelean, se drogan, practican el ocultismo, ven películas de terror, van a las discotecas o simplemente se sientan frente al televisor durante todo el día y toda la noche, el niño que va a nacer recibe, inconscientemente, todo lo que ellos ven, oyen o en lo que participan, y queda profundamente afectado por todo ello. No es un cuento de viejas que las mujeres embarazadas no deben mirar una imagen fea. Cuando se decía esto hace años, nos referíamos, por supuesto, solo a los cuadros y probablemente a las fotografías, así que imagínese lo que le sucede a los niños pequeños expuestos hoy en día hora tras hora a terribles películas de terror. En la actualidad, aún sin saberlo, mucha gente peca terriblemente en sus hijos antes de que nazcan incluso. Usted dice que el niño lo recibe todo de ambos padres. También del padre. Por supuesto. La madre puede estar en su casa con el pequeño embrión en su interior mientras que el padre puede encontrarse en la guerra del Golfo Pérsico, y el niño experimenta todo lo que él hace. Así que el sufrimiento y la reparación por aquella guerra ya ha comenzado en el hogar a muchas millas de distancia. Y por ejemplo, si el padre peca terriblemente teniendo sexo fuera del matrimonio durante esos 9 meses, el niño llevará fácilmente una herida en el subconsciente que probablemente resulte en ofrecer resistencia hacia el sexo opuesto y hasta podría inclinarse a la homosexualidad. Por eso, muchos homosexuales piensan en conciencia que han nacido así. Su ira, su dolor, su frustración y su falta de realización son una reparación por los pecados de sus padres. Satanás hace que la gente se ponga enferma, y esta enfermedad, estas heridas, solamente pueden curarse con mucha oración y especialmente con la ayuda de San Miguel, que es el ángel más fuerte para pelear contra las tentaciones de Satanás. ¿Se le ha aparecido alguna vez un alma que durante su vida haya participado en una misa negra? Aún no me ha pasado, pero por favor no presuponga que en todos los casos ya están perdidas. He conocido personas que participaron en misas negras pero luego lo dejaron y cambiaron sus vidas por completo. Y entonces, por supuesto, no están perdidas. Entonces, no existe ningún abismo del cual Jesús no nos saque o no pueda sacarnos. Correcto. Si lo dejamos actuar, Dios siempre podrá vencer a Satanás. Siempre podremos ser buenos y hacer buenas obras, aun en los últimos momentos de nuestras vidas. La misericordia de Dios es enorme. María, ¿pueden las almas perdidas hacerle daño a las personas vivas? Sí, las almas perdidas pueden atacar a las personas en esta tierra y en especial a sus propias familias. Y sucede en muchas ocasiones actualmente. Algunos dicen que el infierno se encuentra ahora casi vacío porque el ejército de Satanás se encuentra recorriendo todo el mundo. Yo trabajo, rezo y peregrino con frecuencia con un exorcista que en varias ocasiones ha detenido a almas perdidas empeñadas en atacar a sus descendientes. Esta es una clara explicación de por qué existen familias enteras de delincuentes, que ciertamente existen. Un abuelo perdido, con todo el odio que lleva en su interior, probablemente guíe a su nieto a un mismo estilo de vida. Solo un exorcista poderoso podrá detener que se prolongue esta cadena. La cárcel no la detendrá, la pena de muerte tampoco. Al contrario, probablemente, así solo se asegura que la cadena continúe en la mayoría de las ocasiones. De las prácticas ocultas, ¿cuál es la más peligrosa? La masonería. La masonería conduce al divorcio y al suicidio, pero también a otras prácticas ocultas llevan a lo mismo. Sin embargo, el principal objetivo de los masones es destruir a la Iglesia. Las almas del purgatorio me han dicho que los masones fueron quienes asesinaron a nuestro Papa, Juan Pablo I.
Y cuando falleció un cardenal que había tenido un cargo muy importante, una mujer con dones espirituales de Corintia quiso rezar por él. La mujer rezaba, pero había algo que la obstaculizaba. Lo intentó reiteradamente, pero simplemente no lograba rezar. Un día el mismo cardenal se le apareció con un aspecto fiero y le dijo, no puedes rezar por mí porque estoy perdido debido a la masonería. Y cargo con papas en mi conciencia. Entonces, junto a su director espiritual, y fue él quien vino a contármelo, llevaron el caso al Vaticano y a sus autoridades más importantes. Una de ellas, que reconoció haber estado en el lecho de muerte de ese cardenal y había sido testigo de sus gritos desgarradores, dijo que no quería morir de esa manera y fue a confesarse con el actual Santo Padre. Así que dice que los masones asesinaron al Papa Juan Pablo y han sido asesinados otros papas u otras personas importantes en la Iglesia. Sí. ¿Y usted cree a esta mujer de Corintia y a su director espiritual? Sin lugar a dudas. Puede decirme, María, cómo se las arregla en general con Satanás. Cuando me molesta, y se trata generalmente de cosas pequeñas, simplemente hago lo siguiente. Hace poco estaba sentada aquí rezando el rosario, pero por alguna razón tuve que salir del salón. Colgué el rosario en la silla de esta manera y salí. Cuando regresé unos minutos más tarde, el rosario se encontraba sobre la mesa y lleno de nudos imposibles de desatar. Entonces le dije severamente a Satanás, estúpido idiota. Desata este rosario o te quitaré 10 almas. El rosario se desató solo ante mis ojos y continué rezando con él. Si sucede algo que descubro que ha sido realizado por Satanás, solo le exijo en el nombre de Jesús que se retire y siempre lo hace. ¿Se le ocurre algo más que nos ayudaría a fortalecer la protección contra el demonio en estos días? Sí, durante las últimas décadas han desaparecido prácticamente los exorcismos, si es que no han sido totalmente suprimidos del rito bautismal. Eso es también un gran error y deja las puertas abiertas para que el mal afecte al niño con más facilidad. Su omisión ha provocado en estos tiempos el relajamiento de muchos sacerdotes. Se deben conservar las oraciones de exorcismo en su totalidad para una protección completa. También debería reinstaurarse la oración a San Miguel que solía rezarse al final de cada misa. Esta omisión debilita también drásticamente la protección de las personas cuando se van de la parroquia. Les ruego a los sacerdotes que tengan coraje y confíen en San Miguel, y que retomen esta oración para obtener una mayor protección para sus feligreses. El infierno y Satanás. María, ¿por qué existe Satanás? Dios quiso probar a sus ángeles, y cuando lo hizo, algunos de ellos guiados por Lucifer, otro de sus nombres dijeron, no, a Dios con orgullo. Lucifer era el más hermoso y el más inteligente de todos los ángeles y quería hacer las cosas a su modo y no al de Dios. ¿Existe realmente el infierno? Sí, el infierno existe. 40. ¿Qué actitud del corazón puede llevarnos a perder definitivamente nuestra alma? La negación testaruda, arrogante y orgullosa a aceptar las gracias y el amor que se nos da, y seguir así hasta el último momento. Y me refiero no solo al amor de Dios sino también al amor de los demás. ¿Qué consecuencias sufrirá quien participe activamente en las prácticas de ocultismo de las que hemos hablado? ¿Qué severo castigo les espera después de la muerte? Todo depende. Existe una gran diferencia entre los que saben que todo eso viene de Satanás y los que lo hacen por ingenuidad, ignorancia o inmadurez. Si alguien hace algo conscientemente y a sabiendas, las consecuencias serán enormes, pero si lo hace solo por ignorancia, el castigo será menos severo. En cualquier caso, esa persona debería confesarse rápidamente y contar su falta de forma específica. Cuanto más profundamente involucrada esté, más experimentado deberá ser el sacerdote. Pero me temo que en la actualidad hay muchos sacerdotes que no tienen conocimientos acerca de tales asuntos, y algunos hasta pueden estar implicados en lo oculto. Las consecuencias para ellos en particular serán atroces, porque tienen una mayor responsabilidad. ¿Alguna vez le ha engañado Satanás haciéndose pasar por un alma del purgatorio? Sí, lo ha hecho.
El sacerdote que me dirige siempre decía, acepta a todas las almas, aun cuando sea necesario mucho sufrimiento. El Señor siempre te dará la fuerza para ello. Nunca rechaces a un alma. Pero una vez vino una y me dijo que no aceptara a la que vendría después. Entonces le pregunté por qué no. Te pedirá tantos sufrimientos que no podrás soportarlo. Entonces, ¿por qué el Señor permite que venga a mí? Y me contestó muy severamente, Dios quiere probar si eres obediente o no. Esto me confundió y me preocupó. Como hago cada vez que algo me preocupa, le recé al Espíritu Santo para que intercediera. Y entonces me di cuenta de que el alma que tenía delante podía ser la maligna. Tiré agua bendita y le ordené, si eres Satanás, te ordeno en el nombre de Cristo que te vayas. Y desapareció. Se le ha aparecido en otras ocasiones disfrazado. Sí, constantemente, y siempre para confundir las cosas. Una vez se apareció como un sacerdote, otra como la madre superiora del convento de Hall. En ambos casos intentó decirme que me retractara de mi voto a nuestra madre. Fue especialmente dura la Semana Santa anterior a la Pascua de 1954. Durante esa semana casi logró convencerme de que estaba en el infierno, con llamas y explosiones en mi habitación. Luego, un día de diciembre de ese mismo año sentí quemaduras y un espantoso temor al infierno en total soledad, pero noté que no había almas alrededor. Y repentinamente todo desapareció. Una vez ocurrió lo siguiente. Los días en que hay funeral en nuestra parroquia a las 9, podemos comulgar a las 7. Esa mañana en particular llegué a las 7 menos cuarto y era la única presente. De pronto, entró el párroco con prisa, olvidándose de hacer la genuflexión ante el sagrario, y se acercó a mí para decirme, hoy no podrás recibir la Santa Comunión. Y salió corriendo de la parroquia, otra vez sin hacer la genuflexión y cerrando la puerta violentamente detrás de él. Esto no era propio de él y me pregunté qué estaba pasando. A las 7 menos 3 minutos entró nuevamente e hizo la genuflexión como siempre suele hacer cada vez que se dirige hacia la sacristía. Le observé pensando que no iría allí pues yo que era la única en la parroquia ese día, no podía comulgar. No había nadie más, así que me levanté y me dirigí también a la sacristía, llamé a la puerta y entré, ¿por qué no puedo recibir la comunión hoy, padre?, le preguntó. ¿Quién te ha dicho eso? Usted mismo me lo ha dicho hace solo 10 minutos, cuando entró la primera vez. Por supuesto que hoy puedes recibir la Santa Comunión. No he entrado en la parroquia sino en este momento. No te preocupes, Satanás está jugando contigo otra vez. ¿Y qué más puede intentar contra usted? O lo que quiera. Una vez fui a impartir una serie de conferencias con 40 grados de fiebre, pero sabía que no podía habérmela contagiado en ningún lado. Simplemente no hice caso de la fiebre y cuando la charla estaba a punto de comenzar me sentí tan bien como siempre. ¿Hasta dónde llega el poder del diablo y hasta qué punto estamos protegidos de él por nuestra buena conducta y por nuestro ángel de la guarda? Esa protección es muy poderosa. Sin ella Satanás nos mataría a todos muy rápidamente. Déjeme contarle lo que le sucedió a un sacerdote muy santo en un monasterio cerca de aquí, en Bludenz. Probablemente pensará que las almas ayudaron para resolver este delito. Era el más anciano del lugar y también el superior del monasterio. Rezaba tanto y hacía tanto bien que debía sufrir con paciencia los celos y burlas de los sacerdotes más jóvenes y menos piadosos. Una noche, dos de los jóvenes se dirigían a sus habitaciones cuando vieron luz en el sótano de uno de los edificios principales. Como ya era muy tarde, esta luz les sorprendió y fueron a ver quién estaba allí abajo. Bajaron al sótano como si estuviera sentado,